Le damos la bienvenida al foro número 3, Vigilancia Tecnológica. Tomada del artículo del autor Eckhart Lichtenstein, 2005. Es realizado este trabajo por Sabrina Discipio, Luis Ramírez y Giselle Torres. Introducción. Como antecedentes, el autor tiene Porter y Martino para la parte de previsión tecnológica, Brock, Hawk, Lange, Aston y Angom, la inteligencia técnica competitiva, Narin, Albert Smith, Pfeiffer para las normativas y métodos exploratorios o métodos cualitativos y cuantitativos, Levary and Ham, Made in Island, MISRA, factores que inciden para seleccionar el mejor método de inteligencia tecnológica. La inteligencia tecnológica como concepto, definida por el autor como una tarea importante de la gestión de la tecnología que es independiente de la forma en que se lleve a cabo. Tiene por objeto explorar las oportunidades potenciales, así como defender a la empresa ante posibles amenazas, articulado con el conocimiento de las tendencias tecnológicas en torno a la organización. Asimismo, la inteligencia tecnológica incluye el análisis de los competidores individuales, universidades y demás empresas. Permite seleccionar los métodos de evaluación apropiados para obtener información de los datos recogidos. Su éxito o fracaso depende de la organización de aplicación y del método ejecutado. Tiene naturaleza estocástica, es decir, que no es determinístico. La metodología utilizada por el autor refiere que en el estudio se siguió el modelo descrito por Jim Eisenhardt. El estudio contempló 147 entrevistas llevadas a cabo en 26 grandes empresas de Europa y América del Norte. Las personas que conformaron la muestra eran especialistas de la unidad de tecnología de información y de investigación y desarrollo, clientes de unidades, jefes de investigación o jefes de tecnología oficial, miembros de gerencia media y algunos investigadores. En el mismo orden, las empresas seleccionadas pertenecen a las industrias farmacéuticas, telecomunicaciones y de automoción o maquinaria. A continuación vamos a presentar los resultados encontrados por Lichtenhaler después de haberse entrevistado con diferentes profesionales, diferentes expertos de 26 compañías multinacionales en Estados Unidos y en Europa, y además de diferentes rubros, por ejemplo, telecomunicaciones, farmacéutica. El primer punto son los métodos y formularios de evaluación usados por las empresas. Él divide su clasificación en función de la década en la cual aparecieron los métodos que se utilizan para como inteligencia tecnológica. En la década de los 70 fueron desarrollados los métodos de estudio de Delphi. Este consiste en consignar cuestionarios a expertos para que respondan de forma anónima y un poco las preguntas que serán en estos cuestionarios tendrán que ver con qué piensan de una determinada tecnología o desarrollo que se esté haciendo en la organización. Luego tenemos el análisis de escenarios. Este, como su nombre lo indica, implica plantear diferentes situaciones y considerar cómo sería el efecto de esa investigación, de ese desarrollo que se está haciendo. Luego tenemos los análisis de conferencia cuantitativa, las curvas de experiencia. Estas se basan en, como su nombre lo dice, en información previa que se tiene en la industria, los costos que se hayan generado por la aplicación o por el desarrollo de una determinada tecnología, producto, y en función de esta un poco hacer una extrapolación de los resultados que se obtendrán y las entrevistas a expertos y paneles con ellos mismos. Estos métodos podrían denominarse clásicos y son utilizados normalmente en lo que es la gerencia estratégica de tecnología. Luego, en la década de los 80 aparecen otros métodos como los basados en indicadores. Este consiste en plantear o formular diferentes indicadores que la empresa podría considerar como importantes, por ejemplo, la venta, la difusión, los costos de inversión que se requieren, eh, los trabajos publicados, etcétera, etcétera, y darle un peso específico a cada uno de ellos. Y luego también un poco comparar entre opciones.
Luego se tiene un tipo de modelo más estadístico, que es o método más estadístico, que es el análisis de citación de patentes y artículos publicados por estas organizaciones. Esto podría un poco servir para ver quiénes citan los trabajos, podría servir para detectar quiénes son potenciales competidores. Se tiene también lo que es las hojas de ruta. Estas son un plan que se establece a grandes rasgos para tener como la secuencia de pasos que se requieren para alcanzar un objetivo y se especifica el tiempo y los recursos necesarios para dicho fin. Luego se tienen los análisis lead user y estos son utilizados ampliamente por la industria y se basan en el mercado, ¿ok? Van en función del mercado. Un poco una desventaja de estos métodos, al menos en esa década, es que, o en la década de los 90 también, es que son complejos y costosos, pero podrían servir para un análisis o exploración abierta de nuevas tecnologías. Ahora bien, quizás en la década de los 80, mediados de los 90, un modelo estadístico como la situación de análisis patente podía ser bastante complejo por no estar para nada en boga lo que era el uso de Internet. Pero hoy en día, siendo algo tan cotidiano y tan difundido, este tipo de análisis debería ser mucho más sencillo y a la mano, ¿no? No quiere decir que su análisis sea fácil. En la década de los 90 aparecen otro tipo de modelos como el de opciones de precio. Este es un modelo bastante matemático, ¿ok? Consiste en un análisis matemático y simulaciones, normalmente de diferentes escenarios, a partir del uso de software normalmente. Eh, este tipo de métodos requiere mucho entrenamiento por parte de los analistas, sin ánimos de discriminar, no lo puede ser cualquiera, y la aparición de estos métodos aumentó el interés por manejar la incertidumbre de investigación y desarrollo. A continuación podemos ver una tabla que presenta los diferentes métodos en los cuales está el análisis de publicación, portafolios, estudios Delphi, por ejemplo, roadmaps, que significa hojas de ruta, simulaciones, y un poco ver cómo este tipo de análisis puede aplicarse de forma individual para evaluaciones individuales o evaluaciones en grupo. La aplicación, efectividad y utilidad de los métodos que se apliquen va a depender notablemente de los datos de entrada que se tengan. Esto es así en prácticamente cualquier cosa que uno haga, análisis, investigación, etcétera. Si los datos de entrada son malos, los resultados que uno va a obtener difícilmente representan la realidad que uno estaba estudiando. Y bueno, los métodos, es importante acotar que ellos pueden apoyar los procesos de asesoría, de evaluación, pero nunca o prácticamente nunca sustituir el juicio de los expertos. Es decir, normalmente se aplica el método y después igual se ve, se va a la reunión con los directivos, con los expertos para ver qué opinan de los resultados obtenidos. Eh, Continuando con la misma línea de los métodos y formularios de evaluación usados por las empresas, tenemos que la selección de dichos métodos va a estar influenciada por diversos factores, ¿no? Entonces, encontramos acá que la forma de evaluación, el análisis que se hace, depende de la función que vaya a tener la evaluación que estamos haciendo. Eso lo vamos a ver ahorita más adelante. Va a depender de la heterogeneidad del marco organizacional de referencia, del estilo y de toma de decisión corporativa y la cultura organizacional que se tenga. Y por otro lado, los métodos de inteligencia tecnológica van a estar influenciados también por la toma de decisiones, por las restricciones financieras de tiempo y de personal, por la familiaridad con el método que se esté utilizando. Van a depender del horizonte de tiempo de la evaluación, la incertidumbre que se tenga en la situación que se está analizando. Por ejemplo, implantar algún desarrollo o producto en un país con una condición política un poco complicada eh, y económica también complicada. El desarrollo va a depender, los métodos van a depender también del desarrollo tecnológico
tecnológico específico de la industria y de la importancia percibida en la organización de la evaluación que se está realizando. Entonces, dentro de lo que es la función que va a ejercer la evaluación que se está haciendo, tenemos que este formulario de evaluación que se utiliza está afectado, está influenciado, o sea, la función que se puede tener puede ser extrapolativa, explorativa o normativa. Estas normalmente están vinculadas con lo que es la generación de información y conocimiento para el futuro y además la forma de evaluación puede ser organizacional o puede ser individual. Y esto está vinculado con lo que es el aprendizaje y un poco la idea acá es aumentar el número de acciones posibles para internalizar la información. Si se quiere que toda la compañía lo internalice, entonces normalmente la forma de evaluación que se va a realizar es organizacional. Un poco, si la función es extrapolativa, a lo que nos referimos es a trasladar información pasada y presente a proyectos futuros. La explorativa, el objetivo es identificar posibles desarrollos igualmente futuros y generar estrategias robustas para estudiar diferentes escenarios. Y la normativa tiene que ver con analizar un posible escenario y ver las formas de alcanzarlo. Generalmente se producen nuevas ideas al hacer este tipo de análisis y las compañías ven la forma en que ellas podrían incidir, afectar o influenciar el futuro. Eh, los procesos de aprendizaje se integran con los procesos de planificación y control de la organización y si el objetivo de la función, o sea, de la forma de evaluación es el aprendizaje organizacional, normalmente se deben escoger las evaluaciones en grupo. En esta lámina que tenemos acá vemos, dependiendo del tipo de método de inteligencia tecnológica aplicado, cuál es la función que podría tener, o más bien, mejor dicho, dependiendo de qué es lo que queramos hacer, si queremos hacer una función extrapolativa, explorativa o normativa, o más bien se quiere generar aprendizaje, qué tipo de método es más recomendado. Tenemos aquí como tip que la cultura organizacional y el estilo de toma de decisiones influencia la selección de los métodos de inteligencia tecnológica y las formas de evaluación, porque algunas compañías siguen un modelo orgánico, como hemos visto nosotros, algunos de nosotros en clases de fundamentos de gestión. A medida que la compañía o la organización se rige más por un modelo orgánico, va a haber más participación por los diferentes actores de una determinada organización. Es decir, el mando, la dirección no viene solo desde arriba, sino que se tiene más un tipo de modelo horizontal. Bien, dentro de los resultados que encuentra Lichtenhaler en su investigación, también él establece como punto la importancia de la heterogeneidad en el marco organizacional de referencia, cuando existe mucha diferencia entre el marco de referencia de cada individuo, es decir, la estructura, lo que piensa cada individuo que está realizando el análisis, se recomiendan las asesorías o evaluaciones cara a cara, es decir, en grupo, para poder llegar a un consenso en lo que se está haciendo. Las compañías usan procesos de planificación periódica para evaluar cambios incrementales y asesorías ad hoc para cambios radicales. Ad hoc quiere decir que es particular, específico para el análisis que se está haciendo. Es decir, no es algo que después vaya a repetirse con facilidad en otra aplicación. Ahora bien, no siempre es necesario llegar al punto del consenso porque puede ser que, dependiendo de lo que se esté desarrollando, baste con hacer un primer análisis individual y después un poco alguien se encarga o un grupo se encarga de unir los análisis individuales de diferentes actores. También dentro de los factores que analiza Lichtenhaler tenemos lo que es la influencia de la incertidumbre que tenga la situación que se está evaluando. Es decir, que un nuevo desarrollo tecnológico en un determinado mercado, aplicándolo en un cierto país, qué incertidumbre hay, cuánta seguridad hay en cuanto a los resultados que se puedan obtener.
Para ello, él recomienda o él vio que fundamentalmente las empresas se inclinan por dos tipos de método de inteligencia tecnológica, como lo son el análisis de escenarios y las simulaciones. El primero estimula a los participantes de la evaluación a buscar diferentes alternativas y esto podría servir un poco para la elaboración de estrategias porque en el caso de que se incluya un escenario en particular, perdón, se desarrolle un escenario en particular, podríamos, en el caso de que vaya mal, rápidamente activar otro tipo de escenario teniendo como una estrategia de funcionamiento. Las simulaciones sirven para determinar la inversión y gastos óptimos que deben hacerse en investigación y desarrollo, considerando el riesgo que normalmente este tipo de actividad implica. Bueno, a medida que sean más robustas las estrategias, obviamente la incertidumbre se puede manejar con mayor seguridad. Por otro lado, tenemos también lo que es la influencia de lo que es el horizonte de tiempo de la evaluación que se está realizando. En esta figura que tenemos en esta lámina podemos ver que dependiendo si el método es cuantitativo o cualitativo, puedo inclinarme por lo que es el análisis de la citación de patentes, en el caso de que es más un análisis cuantitativo, o puedo inclinarme hacia la parte de paneles con expertos o entrevistas a dichos expertos, si más bien quiero hacer una evaluación cualitativa. Y dependiendo del horizonte, puedo inclinarme para escenarios de mediano tiempo, como 5 a 10 años, puedo inclinarme por hacer un road mapping o una hoja de ruta, o más bien, si los tiempos quiero que sean muy flexibles, por ejemplo, desde 5 hasta 25 años, puedo plantear más bien lo que se denomina el análisis de escenarios. Eh, Generalmente el análisis de escenarios reta el pensamiento existente y ayuda a generar ideas para innovaciones radicales. Aquí en esta siguiente lámina podemos ver un poco cómo sería un esquema de una hoja de ruta. Normalmente se tiene que identificar las condiciones esenciales de lo que se quiere hacer. Luego un poco delegar funciones, ver quiénes van a ser los líderes de la actividad que se está haciendo y los que van a trabajar en específico en cada función. Y luego tenemos una parte como tal que es más definirlo los objetivos y las fronteras de la hoja de ruta que se está haciendo. Entonces eso incluye definir la visión, los objetivos, las necesidades, el tiempo horizonte que se tiene, etcétera, etcétera. Bien, otro factor que toma en cuenta Lichtenhaler es el tipo de industria al que se esté haciendo mención y los productos o desarrollos que, que cada una de ellas elabora, produce. Tenemos que el método de Delphi es poco utilizado tanto en la industria farmacéutica como en la de telecomunicaciones como la de los automóviles por considerar que da poca información certera sobre el futuro. Las entrevistas flexibles a expertos y análisis de escenarios es utilizado con mucha frecuencia en los tres tipos de industria. Los estudios de benchmarking sirven para manejar la incertidumbre asociada a investigación y desarrollo en la industria farmacéutica y en telecomunicaciones y automóviles son utilizados como instrumentos de análisis organizacional y para la generación de ideas. El benchmarking consiste en comparar procesos de negocio a partir de métricas de rendimiento, parámetros de rendimiento como podrían ser la calidad, el tiempo y el costo. Para ello se estudian las mejores firmas o compañías de un sector particular y se evalúan sus resultados, las estrategias que ellos hayan aplicado y se comparan con las aplicadas en la organización donde nosotros trabajemos. Se usa para mejorar las prácticas y procesos que se aplican y sirve como proceso de gerencia estratégica tecnológica. El análisis y citación de publicaciones y lo que son las simulaciones se utiliza mucho en la industria farmacéutica para simular la inversión requerida en investigación y desarrollo. Los paneles de expertos se emplean en la industria farmacéutica para evaluar la investigación en un área específica.
Y en las telecomunicaciones sirve para identificar nuevas tecnologías y tendencias. El análisis de patente en la industria farmacéutica no se utiliza mucho, solo para analizar competidores, porque se considera que una vez que la patente ya ha salido, digamos que esa tecnología ya ha sido bastante desarrollada por la empresa que la presentó, por lo tanto se considera como un proceso tardío, que no me permitiría ver a futuro porque ya es algo que está en marcha, ya está ocurriendo, ya se está implementando. En la industria de telecomunicaciones tampoco se emplea prácticamente porque no muestra el cambio de la relevancia económica, mientras que en la industria automovilística se utiliza para mapear competidores e identificar nuevas tecnologías. Otro tipo de métodos, como son las hojas de ruta, es ampliamente utilizado en la industria farmacéutica por el tipo de producto final que se obtiene en ellas, mientras que en las telecomunicaciones es criticado por considerarlo como un pensamiento lineal. Digamos que la industria de telecomunicaciones es mucho más movida, las innovaciones ocurren mensualmente, cuidado si no semanalmente, y requiere entonces como métodos mucho más dinámicos. Un poco los métodos que se aplican en cada sector van a depender de cuál es la fuerza impulsora que, que activa, que determina cada uno de estos sectores. Tenemos que normalmente la farmacéutica está impulsada por la ciencia, es decir, hacer investigaciones para lograr obtener la cura de una cierta enfermedad, como podría ser el SIDA, la tuberculosis, el cáncer, mientras que la industria de telecomunicaciones está impulsada por el mercado. Normalmente es el mercado, el entorno, el que me fija, el que determina qué actividades se hacen en investigación y desarrollo, un poco como lo mencionaban Gillet o Levin en sus investigaciones. Y por otro lado, en la industria de automóviles se considera que esta es una industria madura y poco dinámica, por lo tanto se utilizan métodos hasta cierto punto un poco menos retadores, porque se considera que hay menor incertidumbre, siempre y cuando no sean carros de la Fórmula 1, donde sí hay muchísima más competencia. Toma de decisiones corporativas y cultura organizacional. La selección de los métodos de inteligencia de tecnología por las empresas estudiadas refleja su cultura organizacional y su estilo de toma de decisiones. Algunas compañías creen en los métodos de planificación complejos debido a una cultura más formal, mientras que otras empresas utilizan métodos de planificación solo cuando sea necesario. El estilo de toma de decisiones de una empresa tiene una influencia sobre la forma centralizada o descentralizada de sus operaciones. En algunas empresas, la toma de decisiones es más bien descentralizada y las evaluaciones a menudo se realizan en grupos grandes. Cuando la toma de decisiones es centralizada, está a cargo de especialistas en inteligencia de tecnología que aplican los métodos actuales, dándole importancia a la exactitud y utilizándolo de una manera más científica. Familiaridad con el método. La elección de los métodos específicos de la inteligencia de tecnología también se ve influenciada por la familiaridad de la empresa o las personas con un método en particular. La mayoría de las empresas han creado un conjunto de métodos corporativos que son desarrollados y desplegados por toda la empresa por parte del personal especializado para capacitar a los empleados. Los métodos que se conocen bien se eligen a menudo en una situación particular. Esto debido a la comodidad y porque la introducción de nuevos métodos en una organización consume tiempo y recursos. Además, facilita la presentación de los resultados a los tomadores de decisiones. Tiempo, personal y las restricciones financieras. Dado que las decisiones tienen que ser tomadas rápidamente en muchas situaciones, el uso de largos métodos no es posible. Las decisiones se basan principalmente en el juicio de expertos internos. Como el uso de métodos de inteligencia tecnológica está limitada en cuanto al tiempo, así como los recursos humanos y financieros, cada método se somete a un duro análisis costo-beneficio. Los análisis normalmente requieren de personal calificado. En estos casos, suelen ser excelentes investigadores o los directivos expertos en el área de conocimientos metodológicos. Importancia percibida de la evaluación.
Por último, las empresas manifestaron que la importancia estratégica del tema específico de la evaluación influye fuertemente en la elección de los métodos. Los métodos a menudo solo se utilizan para importantes cuestiones estratégicas, como las nuevas tecnologías o en el contexto de la planificación y los procesos de asignación de recursos. En muchas otras situaciones de evaluación, ningún método en absoluto se utiliza. Los métodos que son costosos y no conocidos se utilizan para las cuestiones estratégicas más importantes. Conclusiones. La función de generación de información muestra que las tendencias no son exclusivamente desarrolladas por factores externos. El estudio desarrollado por el autor sugiere que la función de aprendizaje se utiliza si la heterogeneidad en el marco de la organización de referencia se percibe como demasiado alta. La inteligencia tecnológica debe ser entendida como un proceso continuo de generación de conocimiento. Es decir, siempre se está habido de conocer más sobre lo que la empresa es susceptible respecto a este tema. Las organizaciones utilizan solamente el análisis, no solamente con la finalidad de generar conocimientos en el futuro. A través de él intentan estimular los procesos de aprendizaje y para ello aplican distintos métodos. Para algunas situaciones específicas, la función de análisis debe ser definida como una variable de incertidumbre y las condiciones actuales, considerando las necesidades de aprendizaje organizacional, las restricciones de recursos, la importancia del análisis y la familiaridad con el método aplicado. Esto sucede mucho en lo que es el mercado venezolano.